Dios les bendiga, hermanos. Yo sé que algunos jóvenes se quedaron. Yo sé que Dios los va a bendecir a través de este tema que estamos tratando. Es un tema que habla de finanzas. Y si hay algo importante es que los jóvenes conozcan que Dios está interesado en bendecirlos económicamente, que Dios está interesado en conceder las peticiones de su corazón para que ellos desarrollen lo que ellos quieren llevar a cabo. Dios está interesado. Créame, es bueno que el joven conozca que Dios no se disgusta porque usted quiere tener dinero. Lo que Dios quiere enseñarle es cómo manejar el dinero, no que el dinero lo... Aquel joven rico, el deseo de Jesús no era las riquezas que tenía ese joven rico, sino el que ese joven rico entendiera que el corazón de él debía estar bajo la dirección de Dios para que sus riquezas prosperaran, para lo que tenía siguiese. Así es que en esta tarde yo quiero compartir el tema que venimos desarrollando, que habla acerca de las finanzas, habla acerca de cómo activar la bendición financiera. Dios, así como usted ve en la Biblia, yo no me canso de decirle a los hermanos, en la Biblia hay casi cerca de 2000 promesas que hablan de físico dinero. ¿Sí? Dios, así como se interesa en restaurarlo espiritualmente, también así como Él se interesa en sanarlo físicamente, también se interesa en que usted sepa manejar las finanzas, porque Dios es un Dios de prosperidad. ¿Cuántos lo creen conmigo? Seguro que sí, Dios es un Dios de prosperidad. Dios le interesa las finanzas. Y antes de entrar en este tema, yo quiero hacer una aclaración. Recuerde, dirá usted, bueno, hermano Venegas, ¿por qué siempre usted dice lo mismo? Cada vez que tengo de hablar de finanzas, es esto. Primero, la base fundamental de todo mensaje es Jesucristo. Él es el eje central de esta iglesia. Él es el eje central de la predicación. Si es que esta iglesia dependemos 100% de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, no medimos la prosperidad por lo que usted tiene. Lo que usted tiene dice que usted es espiritual. La Biblia dice que la prosperidad se mide a través de cómo usted maneja lo que tiene, cómo deja ver los frutos. Eso es lo que la Biblia dice que es la manera como se ve, ¿verdad? Tercero, como líder de la congregación, como pastor responsable, tengo que hablarle de estos temas de finanzas. ¿Por qué? Porque están en la Biblia y nosotros fuimos heridos por estos temas, dañaron nuestro corazón, pero creamos barreras y esas barreras no nos están dejando acercar a ver como parte del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, como parte de la visión que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que con base en estas tres advertencias, digámosle así, yo quiero decirle que Dios está interesado en las finanzas. Para que me entienda, Dios está interesado en el dinero. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted sea bendición. Y para ser bendición hay que tener. Cuando hablamos de tu situación económica, hay que tener. Dios lo va a bendecir a usted de una manera económica abundante, de tal manera que usted se convierta en bendición. Que usted pueda ayudar a su familia y a quienes están a su alrededor. Acuérdese, la Biblia dice esto, que ni un vaso de agua queda sin recompensa. Cuando usted invierte su dinero, sus finanzas en ayuda a otros, dice que a Dios le presta. Entonces, si usted le presta a Dios, el rédito, el interés de Dios es muy alto. Y no abarca únicamente finanzas, sino en una manera integral de su vida. ¿Sí? Así que quiero darles advertencia y venimos desarrollando varios temas, pero hoy yo quiero hablarles de un tema que se llama cómo activar la fe para recibir.
Escuche esto. ¿Cómo activar la fe para recibir? Quiero hablar de ese tema. Dios, la Biblia habla, dice, mío es el oro, mía es la plata. También la Biblia habla que tiene el control, que Dios desea. Jóvenes, escúchenme, para manejar el dinero se necesita inteligencia, se necesita sabiduría. Hay gente, escúchenme en esto, jóvenes, hermanos que están aquí, hay gente inteligente que ha hecho dinero, pero hoy están en la cárcel porque lo hicieron de una manera ilícita. ¿Okay? ¿Me entiende eso? Hay gente que hizo negocios de la noche a la mañana y incluso desafían amigos y dicen, mira, tú sigues en el mismo trabajo y yo, mira, yo hice esto y esto y yo fui más inteligente que tú. Pero la inteligencia no está en obtener dinero. La inteligencia no es tanto cómo tú haces el dinero. ¿Por qué razón? Porque el medio que lo consigas quizá es un medio, como dije antes, que tan pronto se dé cuenta la justicia civil te va a perseguir. ¿Y qué es lo que va a hacer? Te va a quitar todo. Te va a quitar todo. Le voy a contar para iniciar, para que se ría. En un lugar donde se reparaban las cajas o los containers que van en los barcos, y trabajar allí era horrible, porque uno se tenía que encerrar en esos containers para mirar las áreas donde esos containers tenían huecos. Entonces obligatoriamente tenías que entrarte y cerrar la puerta, y un calor tremendo, como a veces un friazo tremendo, pero uno se metía ahí porque pues necesitaba el trabajo. Y a veces me tocaba ser de ayudante, y entonces el oficial, el soldador oficial, no veía cuando le llevaba el punto de fusión de la soldadura y que llegaba a un punto donde había óxido. Cuando llegas a un punto donde hay óxido y no lo han limpiado, en la fusión explota, y el que paga todos los platos rotos es el que está abajo. Que había veces yo manejaba la prensa de presión para juntar la lámina, y pregaba la explosión y me caía por aquí y soltaba y me decía, no la sueltes, porque se nos cayó el trabajo. Y había veces lo único que cubrirme con un material de cuero, aquí hasta los pies y la cabeza, y usted sabe la temperatura. Así que así habían otros muchachos que éramos como los ayudantes. Un día uno de ellos se quemó la mano feo, el punto de fusión le cayó en sus manos. Usted sabe, el punto de fusión es el hierro líquido, y le cayó en su mano y no se lo fue, y le dejó un hueco, y se aburrió y se quitó todo y azotó y dijo, no, este trabajo no es para mí, yo maldigo este trabajo, y se fue. Bueno, a los días llegó en un tremendo carro. Escuchen esto, se van a reír. Llegó en un tremendo carro y nos fue a visitar, y nosotros aterrados, porque tremenda ropa, tremendos zapatos, tremendo carro. Que el muchacho, el oficial que trabajaba conmigo, ¿y este qué? ¿Qué le pasó a este? Se ganó la lotería. Y nos dijo, nos llevó sodas, nos llevó comida. Dijo, no, muchachos, es que yo le estoy buscando de la manera inteligente de hacer las cosas, que el dinero, esa que ustedes están haciendo, eso no es manera. Es más, he venido a decirles la manera como ustedes pueden hacer el dinero. Y la manera que él lo estaba haciendo era ilícita. Yo no necesito. ¿Qué estaba haciendo? Era ilícita. Que si lo seguíamos, las consecuencias es que íbamos a parar lo que él posiblemente iba a parar. Pero ¿qué pasó, güey? Se fue. Como a los 2 meses nos contó el mayordomo. ¿Te acuerdas de fulano? Sí. Bueno, pues ¿sabes a dónde lo tienen? Ahí en el Highway 6 y en el 90. ¿Sabe qué hay en el Highway 6 y en el 90? Hay una penitenciaría, hay una cárcel donde tienen drogadictos, asuntos de droga, vendedores de droga. Ahí está, ¿verdad? ¿Sabe cuántos años le metieron? 20 años.
y todo lo que tenía se lo quitaron. Y es más, su familia la expulsaron del país, porque su familia era cómplice, sabían lo que él hacía. Entonces, era inteligente la manera de él hacer dinero, pero no fue ¿qué? Sabio. Porque Dios quiere, escuche esto, Dios quiere bendecirnos financieramente, pero una vez que nos bendiga, Dios quiere que usted y yo tengamos ¿qué? Sabiduría. ¿Por qué? Ahora sí me voy a la palabra para que usted me diga de qué está hablando, hermano Venegas. Para activar la fe o para recibir, ¿cómo activar la fe para recibir? Necesitamos ser ¿qué? Sabios. ¿Por qué? Porque Proverbios 3, vaya a su Biblia, Proverbios 3. Versículos del 13 al 14. Versículos 13 nos definen lo que es la sabiduría. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre de la sabiduría y que obtiene. Entonces la sabiduría es primero que la inteligencia. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es lo que enseña la Biblia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Padre, te doy gracias por la introducción que me permites hacer para este mensaje, para esta enseñanza y para este mensaje. Padre, te pido gracias porque tenemos jóvenes aquí. Por favor, Padre, dame la gracia para que ellos sean impactados, no por lo que yo hable, sino para que ellos entiendan que tú quieres darles sabiduría, porque es mejor la sabiduría que la inteligencia. Dice que la sabiduría es que la plata y que el oro, sus beneficios son grandes, y por eso en esta tarde yo quiero hablar de eso que tú pusiste en mi corazón, la sabiduría. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por lo que tú vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Así que en esta tarde quiero decirle cómo activar la fe para recibir. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cuál es la definición de sabiduría? Dice la palabra que la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, la sabiduría comienza con la relación con Dios. ¿Quieres ser inteligente? Comienza a tener una relación con Dios. Comienza a tener una comunión con Dios. Y cuando tú comienzas a tener una comunión con Dios, Dios comienza a hacerte sabio, porque ese es el resultado de la relación con Dios. Muchos de nosotros queremos los principios para que Dios produzca milagros, pero hay un tenemos que ser sabios para manejar la bendición que Dios venga sobre nosotros. ¿Por qué usted dice eso, hermano? Porque escuche esto. Una vez llegaron 10 leprosos delante de la presencia de Jesús. Llegaron 10 leprosos y le pidieron: Señor, sánanos para que seamos limpios. Y Jesús les dijo: sí quiero, sé limpios. Vayan y muéstrense al sacerdote. Y fueron y se mostraron al sacerdote y fueron limpios. Pero cuando regresó uno nomás. Y Jesús les dijo: ¿y a dónde están los otros? ¿Por qué apenas tú has venido? Dijo: no sé, Señor. Se fueron. Y Jesús dijo que la sabiduría comenzaba con gratitud. Ese hombre fue sabio. ¿Por qué fue sabio? Porque regresó a darle gracias a Jesús. O sea, la sabiduría comienza con gratitud. Y cuando comienza con gratitud, entonces tú puedes manejar mucho más que un milagro. Escúchame, lo repito para que me entienda. Cuando usted comienza a depender de Dios, Dios le da sabiduría. Y cuando le da sabiduría, entonces usted está apto para manejar mucho más que un milagro. ¿Y por qué usted dice eso, hermano Venegas? Porque hay gente que Dios los ha sanado y se han ido al mundo. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría. Eso lo prueba la Escritura a través de lo que hemos dicho. 9 no fueron sabios, se fueron al mundo.
Uno fue sabio y agradecido, fue y buscó a Jesús. Por eso el tema el principio de que hemos iniciado este texto dice: bienaventurado el hombre que haya ¿qué? La sabiduría. 3 veces feliz el hombre que haya la sabiduría. 3 veces feliz a quien Dios le da sabiduría. Ahora, la sabiduría es la aplicación de todos los principios establecidos por Dios en cualquier área de la vida. De hecho, toda la riqueza es el resultado de la sabiduría de Dios. Todas las riquezas que usted ve, si usted va y se asombra porque ve ciertos lugares donde abunda el oro, ciertos lugares donde abunda el diamante, dígame decirle, ese es el resultado de la sabiduría. ¿Y por qué usted lo dice, hermano Meregas? Porque el Salmo 104, versículo 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría, y la tierra está llena de sus beneficios. O sea, si usted ve algo aquí que le llama la atención, escúcheme esto. Una ocasión estaba viendo un programa de televisión acerca de cómo sacan el oro. Yo no sé si usted lo vio en estos días. Y aquellos hombres estaban frustrados porque sacaban, habían invertido casi $250,000 para tratar de sacar el oro. Y el hombre, ellos no podían sacar el oro, que acababa al final. Y llamaron a un hombre que sabía, un hombre que tenía experiencia en eso, y les dijo: tienen que llegar a la roca mayor, tienen que seguir excavando, y en la manera que ustedes vayan excavando, el material que ustedes vayan excavando, llévenlo a la mano, se separa, y la arena esa enmascara, y después ustedes pueden obtener el oro. Aquellos hombres no creyeron en él. Aquellos hombres, algunos se enojó y renunció, dice el estudio de Discovery. Se enojó, algunos renunciaron porque no pudieron encontrar el oro que esperaban. Pero algunos tuvieron la paciencia, y de los 24 botes que habían logrado tener, ¿sí?, cuando comenzó él a separar el oro, porque era un hombre que sabía cómo era, encontró que comenzó a tener el oro en una manera tan abundante. Déjeme decirle cuál es el fin de esta historia. Es que la tierra está llena de las obras de Jehová, que fueron hechos ¿qué? Con sabiduría. ¿Y para quién es eso? ¿Para quién es todo eso? Para usted y para mí. ¿Cómo así, hermano María? Sí. Todo eso que usted ve, esas minas que usted ve, ese oro que está ahí, todo eso fue hecho por Dios a través de su obra. Y dice que ahí estaba la sabiduría de Dios, pero fue hecho para beneficio suyo y mío. Pero el hombre no está usando ¿qué? La sabiduría, sino que la inteligencia. Pero Dios hace énfasis en que es necesaria la sabiduría. Escuche esto: la sabiduría obtiene resultados en cualquier ambiente, bajo cualquier circunstancia, sin importar cuán imposible sea la situación. Eso es verdad. Si usted es un hombre sabio, una mujer sabia, es decir, si usted es una mujer y un hombre que Dios está dirigiendo su vida para que usted prospere en la financiación, y usted es sabio, déjeme decirle, no importa la situación que usted esté viviendo, ahí Dios lo va a prosperar. Bueno, ¿qué está usted hablando? Hoy no entiendo. Es que estamos pidiendo riquezas, estamos pidiendo prosperidad sin tener sabiduría. Y el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios, la relación con Dios. El principio de la sabiduría es ser dirigido por Dios para encontrar la manera de lo poquito que yo tengo. Necesito la sabiduría, es decir, la relación con Dios. No importa la situación en que usted se encuentre, si usted sigue la sabiduría, su situación es resuelta. Necesitamos sabiduría para que Dios le abra el entendimiento, porque el milagro ya lo tiene en la mano.
que la idea que Dios le va a dar lo va a sacar de su situación o de ese estancamiento. Escuche esto. La sabiduría de Dios consiste en una idea, consiste en una dirección. Me va a decir, ¿de qué usted te habla? Hoy quiero hablar específicamente. Si usted puede tener $1 millón, pero si usted no es sabio, lo pierde. Pero si usted comienza a depender de Dios, a buscar la dirección de Dios, a aplicar los principios de la sabiduría de Dios, entonces las finanzas suyas van a cambiar. Con todo respeto, muchos de nosotros, Dios no nos ha bendecido más de lo que merecemos porque no somos buenos administradores. No tenemos sabiduría en las finanzas. Gastamos lo que tenemos en los bolsillos. ¿Sí o no? Amén, hermano Venegas. Sí, porque yo lo... La sabiduría consiste en saber administrar lo que tú tienes en el bolsillo. La familia no se puede manejar por impulso. Ok, oh Dios me dio una bendición, vámonos a comer a Papa Do's. ¿Cuánto vale la comida en Papa Do's? Yo no sé, pero yo he ido y me han dejado pelado. Que Dios me ha dicho, todo lo que trabajaste te lo gastaste en 2 cosas. Y con eso hubieses comprado un buen mercado y te hubiera quedado plata. Entonces lo que en este día estoy hablando es que estamos hablando de finanzas, pero el primer paso que yo tengo que aprender es administrarme a mí mismo. La mayordomía personal comienza con sabiduría. Hay jóvenes inteligentes, sí los hay, pero no son sabios. ¿Por qué? Porque no quieren oír de Dios. Dios es para lavarle el cerebro a uno, déjeme decirle. Dios es para concederte todas las peticiones de tu corazón. Así lo dice Él. Ese es el deseo de Dios, establecer una relación, una comunión contigo. ¿Para qué? Para conceder las peticiones de tu corazón. ¿Y por qué usted dice eso? Porque las peticiones de tu corazón no las pones tú mismo, es Dios. Escúcheme hoy. Las peticiones que están en nuestro corazón ni nosotros mismos las buscamos. Fue Dios, porque la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es bien claro. Ahí en mi corazón tengo una idea excelente. Esa idea no nació en ti, fue Dios. Porque lo bueno, lo excelente viene de parte de Dios. Por eso le digo que lo importante es sabio. Voy a tener que hablarle de esto porque usted no me va a entender el mensaje. ¿Cuántos de ustedes han comprado comida fría de Oscar Mayer? Dos. Amén, dijeron unos por ahí. Okay. ¿Sabían ustedes que Oscar Mayer comenzó vendiendo hot dog en una esquina? Y cuando él vio, él dijo, los hot dogs que yo vendo. Ellos tenían el temor del Señor, tienen relación con Dios. El principal de ellos, yo no sé ahora sus hijos, pero el principal de ellos ya murió. ¿Pero qué hizo este hombre? ¿Qué fue lo que hizo? Este hombre comenzó la idea que Dios le dio. La idea que Dios le dio la comenzó a explotar con su familia. Dios me dio la sabiduría para llegar a ser la empresa que es hoy. Escúchame, la empresa que es hoy. Dios tiene ideas para cada uno de nosotros. La idea que usted tiene, escúcheme esto, la idea que usted tiene, la pasión que usted tiene en su corazón, deje que Dios la prospere a través de la relación con Dios. Dios le va a dar la sabiduría para hacer lo que tenga. Amén. Oye, esta tarde yo le tengo que decir a alguien, la pasión que tienes por algo, Dios va a hacer de eso una gran empresa, porque eso es una idea. Sigue luchando por ella. Seguro. La profesión que tú tienes, muchas veces no estás contento en el trabajo donde tú estás. Pero la profesión que tú tienes, tú la amas, te gusta, te apasiona. Déjame decirte que Dios está en capacidad de darte la sabiduría para crear una idea, para crear un trabajo, yo no sé, una máquina, con tal de que tú salgas adelante para tu familia. Entonces en esta tarde yo quiero decirle lo siguiente.
Es necesaria la sabiduría para poder administrar las bendiciones que Dios va a derramar a cada uno de nosotros. Dice, es preferible la sabiduría que un milagro que no me perfecciona. Muchas veces obtenemos el milagro, posiblemente la sanidad, pero no obtuvimos la sabiduría para hacer los cambios necesarios para vivir responsablemente. Había una vez una mujer que se estaba muriendo de hambre. Había una mujer y su hijo, y era viuda, y se estaba muriendo de hambre. Y llegó el profeta a su casa. Y el profeta dijo, mujer, tengo hambre. Y ella le dijo, lo que yo tengo, lo tengo para comer, yo y mi hijo, y dejarnos. Y el profeta le dijo, dame a mí primero. Dame a mí primero. Sí. Quizá yo lo miramos como algo injusto. Quizá usted lo miramos como un profeta glotón. Sí. Pero aquel profeta con la sabiduría de Dios, de que esa mujer lo pusiese en las manos de Dios. Era lo único que tenía. La harina y ese poquito de aceite. Pero el profeta le dijo, dame a mí primero. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el profeta? Mujer, sé sabia. Dios dice que el que le da a sus hijos le presta. ¿Sí? Dios dice que es mejor dar que ¿qué? Que recibir. El profeta le indujo a eso, a que fuera sabia, y que dice que vivió muchísimos días comiendo del poquito y de aceite. La Biblia también habla de una mujer viuda que lo único que tenía era un poquito de aceite. Lo único que tenía era ese poquito de aceite, y el profeta fue y le dijo, ¿qué tienes? Ella dijo, hoy vienen a llevarse mis hijos porque mi esposo murió y no me dejó endeudado. Y hoy vienen a llevarse mis hijos. Él le dijo, ¿qué tienes? Un poquito de aceite. Y él le dijo, ve y prestas vasijas vacías. Y comenzó a llenar. Y comenzó a llenar en una manera tan abundante que pagó todo lo que debía y le sobró, dice la Biblia. ¿Qué es lo que yo quiero decirles en esta tarde? Que la idea que tú tienes en las manos de Dios, Dios te va a dar la sabiduría para hacerla prosperar. Ese es el fin de la sabiduría. Escuche esto. A veces pedimos sabiduría. A veces pedimos sabiduría. Perdón, a veces pedimos de Dios un milagro. Ya lo había dicho, pero escuche esto. Muchas veces pedimos, Dios sáname. Dios, un milagro para que ocurra la sanidad en mí. Y el milagro ocurre. ¿Sí? Y cuando el milagro ocurre, perdone que me ría, ¿sí? La persona comienza a vivir de una manera irresponsable. La sabiduría, una vez que ocurre un milagro en mi vida, me enseña a vivir más responsablemente. Y lo digo por mí. Si Dios te salvó de la diabetes, de que te cortaran los dedos como se les cortaban a tu mamá, pues sé más responsable, sé sabio para aprender a vivir responsablemente. Esa es la sabiduría. La sabiduría Dios quiere dártela para decirle a aquel pastel de dulce a las 9 de la noche, no lo comas. Ser responsable. La sabiduría de Dios es esa, para que no comer lo que no nos hace provecho. La sabiduría de Dios es para lo poquito que yo tengo. Dios me dé la sabiduría para hacerlo multiplicar. La sabiduría de Dios es para aumentar tu capacidad en una manera tal que tú no tengas ni idea. Créame. ¿Por qué dice usted eso, hermano Menegas? Porque a Dios le gusta exceder nuestras expectaciones. A Dios le gusta ir más allá de lo que tú tienes.
Dios es un Dios que le encanta exceder expectaciones. Pero ¿cuándo sucede eso, hermano Venegas? Eso sucede cuando nosotros vivimos vidas sabias. Al que tiene, si lo administra bien, se le dará ¿qué? Más. Ese es el principio enseñado por Jesús. Al que tiene y no lo sabe administrar, al que tiene se le quita y se le dará al que tiene más. ¿Por qué? Porque ese es el principio de la sabiduría. No sabes administrar lo poco que tienes, no te pueden dar más, te van a quitar porque eso te va a llevar a la tumba. Entonces la sabiduría hoy es una mayordomía, una administración de mi vida personal. Yo me estoy predicando a mí mismo hoy, ok. Si algo le cae, tranquilo, no se preocupe. Los dedos están para acá, miren. Si yo hago así, los 4 están doblados para acá. ¿Sí? Dios me está hablando ciertas cosas como esta. Me dice, hijo, estás haciendo un proyecto para el año, ¿verdad? Estás haciendo un proyecto para el año, está bien. Hay que ser gente de resolución, gente de proyectos, gente de planes. Pero acuérdate, cada plan, cada proyecto que tú hagas tiene que estar sujeto a la sabiduría de Dios. Amén. Es bueno hacer planes, es bueno hacerse metas, pero acuérdate, cada meta, cada decisión tiene que ir de acuerdo a la sabiduría de Dios. ¿Y cuál es esa sabiduría? Que ninguno de los principios que se han en esta palabra se comprometan, porque en el momento que se comprometan tienen serios problemas. Dios quiere bendecirte más allá. Dios quiere ver esto. Pablo lo entendió. Dios no quiere solamente bendecirte a lo que está a tu alcance. Dios quiere bendecirte muchísimo más allá. ¿Para qué? Para que tú desarrolles a través de la sabiduría una buena y una excelente administración. Efesios 3:20. Lean la Biblia. Yo creo que yo estoy dándole estos principios porque este año Dios la va a bendecir, Dios lo va a bendecir, pero es necesario ser sabio. Es necesario experimentar lo que dice la palabra que leímos. Bienaventurado el hombre que haya y que obtiene la inteligencia. Efesios capítulo 3 versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según actúa en él. Nosotros. ¿Es en qué? ¿Y por qué no actúa mucho poder en nuestras vidas? Por falta de qué? Sabiduría. O sea, Dios quiere bendecirte en una manera que abundante, dice. Si la leyera alguien en la versión moderna, me gustaría que me bendijera porque esa versión lo habla bien explícita. En la versión de Nueva Versión Internacional lo habla bien claro. Dios, escúcheme esto, Dios desea abundarte mucho más allá, bendecirte, perdón, mucho más allá de tus expectativas. ¿Y por qué Dios no lo hace? Porque ha mostrado el principio de sabiduría en lo que tienes. Es necesario que lo que tengo ahora yo muestre sabiduría, que muestre resultados. Y volvemos. ¿Qué dice Efesios 3:20? ¿Alguien lo tiene en la versión Nueva Internacional? ¿Alguien que me lo lea, please? Para que usted vea lo que dice ahí. ¿Lo tiene alguien? Efesios 3:20, ¿no lo tiene? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Vuelvan a leer. Oigan, hermanos. Sí, Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ok, note usted esto. Al que puede hacer muchísimo más todo lo que podamos imaginarnos o qué? Pedir. O pedir. ¿Cuánto se ha imaginado usted? ¿Qué tanto se ha imaginado que Dios hace con usted?
Y dice ahí, dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Escucha esto, tener a Cristo en mi corazón no es simplemente para salvación. Déjenme repetirlo. Tener a Cristo en mi corazón no es solamente para decir, tener a Cristo en mi corazón es para qué? Para beneficiarme en todos los aspectos de mi vida en una manera que abundante. Por eso es importante la administración financiera de mi vida personal. Dios no desperdicia bendición. Dios lo que está buscando es que tengamos una buena mayordomía de nuestra vida personal. Desde muy jóvenes aprendamos a tener la sabiduría. Jesús dijo estas palabras en capítulo 10, versículo 29 y 30. Y yo quiero que usted me entienda por qué yo estoy hablando en esta tarde hoy de esto. ¿Por qué es tan importante la sabiduría? Porque la sabiduría comienza con dirección. La sabiduría comienza con administración. Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30 dice: respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba ¿qué? 100 veces más ahora en este tiempo, hermanos, hermanas, hijos, tierras, y con persecución en el siglo venidero la vida ¿qué? ¿A dónde yo voy a recibir 100 cosas más? Allá arriba en el... No, aquí en la tierra. ¿Cómo? A través de una buena mayordomía. ¿Qué era lo que estaba enseñando Jesús? Ten dependencia de mí. Déjenme parafrasearlo. No importa la edad que tengas, ten dependencia de mí y aprendas a tener sabiduría y obtendrás. Si sigues mi sabiduría, si sigues mi dirección, obtendrás 100 veces más. ¿Ok? Si seguir a Cristo le ha costado a usted dejar tiempo, obtendrá 100 veces más tiempo. Si dejar a Cristo, si seguir a Cristo le ha costado a usted dinero, obtendrá 100 veces más. Si por predicar la palabra, la verdad, ha perdido amigos, amigas, obtendrá que 100 veces más. Yo quiero que usted al menos diga, wow. Sí, amén. ¿Sí? ¿Sabe que en la Biblia hay un modelo de vida? En la Biblia hay un modelo de vida que impactó a Dios. Y Dios quiere que a través de la sabiduría que hemos hablado, usted tome ese modelo de vida. Y ese es el modelo de vida de un hombre que ha tenido la sabiduría y los beneficios de la sabiduría. ¿Sabe de quién estoy hablando? De Abraham. Abraham fue un hombre sabio. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando Dios lo llamó, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Dejando quién? A sus padres, ¿sí? Se fue a un lugar donde él no conocía. Escúcheme que al principio de Mateo capítulo 10, versículo 30 se cumplió en Abraham. Abraham dejó, pero tuvo que más de 100 veces más. Cuéntese a uno aquí, usted aquí no somos 100, pero habemos más. Y todos somos iguales. ¿Por qué? Porque fue sabio, aprendió a depender, a creerle a Dios, a tener dependencia de Dios. Mire, Romanos, el apóstol Pablo enseña esta lección de que tenemos que tener el modelo de Abraham en nuestro corazón. Vaya a Romanos capítulo 4. Si no se lo alcanzo a explicar en esta tarde, al menos usted quédese con ese modelo. Romanos capítulo 4. Versículos del 17 al 25. Cuando lo diga, estoy aquí. Ok, vamos a mirar la actitud que tuvo Abraham. Vamos a ver la sabiduría de Abraham. ¿Cómo actuó Abraham ante circunstancias de la vida?
Y es el modelo que hoy tenemos que nosotros. Dice la Escritura: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, como se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba muerto, siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿En qué consiste el modelo de Abraham? Número 1, vea el versículo 19. ¿Sí? Perdón, el versículo 12. Los que reciben de Dios respetan la promesa y rechazan la incredulidad. Es el primer modelo de Abraham, el primer principio del modelo de Abraham. Los que reciben algo de Dios respetan la promesa y rechazan la incredulidad. Para seguir el modelo de Abraham, hay momentos en que usted tiene que respetar la promesa. ¿Por qué? Si Dios dice te voy a bendecir, si Dios dice por nada esté afanoso, si Dios dice que va a pelear por usted como poderoso gigante, eso es lo que Dios ha dicho. No acepte la incredulidad. Abraham no aceptó la incredulidad. Abraham creyó en las promesas de Dios, al punto tal que en el momento que le pidió a su hijo, lo entregó. Y pensó, dice el escritor de Hebreos, pues si él es Dios, me va a dar o lo va a resucitar. Entonces, la sabiduría comienza en apreciar las promesas de Dios y rechaza la incredulidad. Le voy a decir algo: cuidado con los religiosos. Cuidado con los religiosos. Si hay un religioso que usted conozca, apártese de él. Cuando Jesús llegó aquí a la tierra, gente que conocía la Escritura desde la tapa de la ley, desde que comenzaba Génesis hasta el último libro, hasta la última letra de Deuteronomio. Pero que era más, conocían todo el Antiguo Testamento. Pero ¿qué era lo que hacían? Tenían conocimiento, era su conocimiento, pero nunca la habían aplicado a su vida. Y llegó Jesús y aplicó la Escritura a su vida y conmovió a todos. ¿Por qué? Porque Jesús dudó de las promesas del Padre y rechazó la incredulidad. A sus mismos discípulos le dijo: hombres de poca fe. Tremendo eso. Entonces, si queremos vivir como hombres y mujeres sabias, tome las promesas de Dios, hágase de ellas y rechace toda incredulidad. Segundo principio que Abraham practicó: los que reciben de parte de Dios crecen en fe. Versículo 19 dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya como años, o la esterilidad o la matriz de Sara. Uy, qué duro. Entonces, se imagina, a los 100 años le dijeron: vas a ser papá. Difícil. Yo creo que si Abraham miró a Sara y dijo: ahora está más joven que yo, pero mira, date una pasita. ¿Quién va a tener? Posiblemente. Pero dice que Abraham, que los que reciben, que crecen en fe. Hay veces y le dicen: hermano, de esta no se salva. A mí me lo han dicho. De eso usted va a morir. El Señor reprenda al diablo. ¿Sí? Yo voy a crecer en fe. Yo no creo en Dios por lo que es, sino por lo que Él es. Sea que me salve, sea que no me sane, de todas maneras soy de Él y me voy a ir con Él. Amén. Y como yo sé que Dios quiere que yo sea bendecido aquí en la tierra, entonces aquí es donde me va a bendecir. Allá arriba en el cielo no necesito bendición, porque estar en su presencia es bendición. ¿Para qué me voy a llevar aquí en la tierra? No me llevo nada, es más.
Entonces, vamos a crecer en fe. Que las circunstancias no nos sirvan para dudar, sino para crecer. Ah, Señor, qué duro está este muchacho. Pero Señor, para ti no hay nada imposible. Me encanta María, la Virgen. Ah, si me están oyendo, me van a aplaudir. Porque si tuviésemos la, creo que en la vida seríamos los mejores administradores de nuestra vida. Oye, Señor, yo no sé cómo voy a concebir. No he conocido a Aarón. Y le dijo Dios, lo que vas a concebir es del Espíritu Santo. ¿Alegó con Dios? No. ¿Y eso cómo sucede? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Qué dijo? Hágase de mi Señor, he aquí su sierva, hágase su voluntad. Si aprendiéramos eso. Por eso se le llama virtuosa. Muy virtuosa. ¿Por qué? Porque fue una mujer que creció en fe. Ay, si yo no conozco a Aarón, ¿cómo voy a conseguir? Pero habrá algo imposible para Dios. No. Entonces, eso es crecer en fe. Que tu medio de circunstancia en este momento te pide la sabiduría, que no tengas dudas, sino que crezcas en fe. Haga o no haga, tú tienes que seguir creciendo en fe. Eso fue Abraham. Cuando Abraham dudó, tuvo serios problemas. Hermano, usted lo sabe de qué le estoy hablando. Pero es necesario crecer en fe. Tercero, la gente que recibe, o los sabios que reciben de Dios, dándose en el proceso. David, toma esta palabra para ti, versículo 20. Tómala, David. Dios me pone en mi corazón que te lo diga. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando ¿qué? Gloria a Dios. Oh, los médicos dicen que necesitas un trasplante de corazón. De Dios es tu creador. Amén. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Toma esa palabra de Dios. Es tuya. Dios me puso en mi corazón. Da gloria a Dios. Dios, los médicos dicen, esta presión, gloria a Dios, porque Dios me va a dar la sabiduría para aprender a vivir. Tómenla. Mira. Señor, los exámenes están muy difíciles. Los exámenes están muy difíciles. Dale gloria. Amén. Señor, esto está difícil. Esto se necesita estudiar mucho, pero tú me vas a dar la sabiduría, la gracia en tu favor para yo salir adelante. Señor, cada día este hombre es más incrédulo. Cada día este hijo se comporta. No te quejes, Señor. Gracias te doy por la vida de mi hijo, porque un día te va a conocer. Yo te doy gloria a Dios porque un día te va a conocer. Un día mi esposo va a llegar a los pies tuyos, Señor. Amén. Vivir conforme al modelo de Abraham no es fácil. No es fácil. Pero fue el hombre que fue bendecido en la manera más abundante. Y si Dios lo hizo con Abraham, déjeme decirle, perdónenme que termine aquí. Déjenme hacer la última porque si no lo dejo corto. La gente que recibe de Dios, los hijos de Dios, estamos convencidos de la fidelidad de Dios. Versículo 21. Dice el versículo 21. Convencido de que era también poderoso para hacer todo. ¿Qué? Prometido. Créale a Dios. Dios es ¿qué? Fiel. Sí. Miren, yo tenía un padrino. Escúchenme, yo uso este ejemplo. Yo tenía un padrino, tenía un carácter con respecto a ser fiel tremendo. Lo que él decía lo cumplía. Era tremendo. Si había algo que yo sabía que ese señor era fiel en lo que con él yo contaba con lo que él decía. Y yo que él dijese algo, decía yo entre mi corazón, lo va a cumplir. Porque él decía esto, mi palabra dice quién soy, decía nosotros. Mi palabra dice quién soy yo. Yo que a mí
caminos del Señor. Digo, es verdad, cuando Dios dice te voy a sanar, es porque Dios es sanidad. Amén. Te voy a bendecir, es porque Él es rico en bendición. Amén. Te voy a dar sabiduría, porque en Él abunda la sabiduría. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Entonces el modelo de Abraham es lo que necesitamos nosotros en estos tiempos para manejar las situaciones que vienen. Porque escuchen, van a venir. Hemos hecho este año, yo no sé, usted ha hecho resoluciones, pero este año recuerde el principio de la sabiduría. El temor al Señor. Recuerde la porción bíblica que leímos. Claro, esa porción. Proverbios 3, del 13 al 14. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que haya la inteligencia. Bienaventurada usted y yo, que Jesús vive en nuestro corazón y tomamos esa decisión. Porque la sabiduría y Él es la inteligencia. Bienaventurado nosotros, porque el tener a Jesús en nuestro corazón es una ganancia mejor y mejor que los frutos del oro fino. El tener a Jesús es una garantía en nuestro corazón. Por eso es que Dios quiere no solamente darnos salvación, no solamente darnos sanidad, sino hacer de nosotros buenos administradores para que andemos en la vida abundante que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabe qué significaba ese versículo? Para que sean buenos mayordomos de toda su vida. Mayordomía en la finanza, mayordomía en lo espiritual, mayordomía en lo material. Ese es el deseo integral de Dios. Créamelo en esta tarde. Yo no sé, pero tome la decisión de creerle a Dios. Tome la decisión de darle gloria a Dios en el proceso que esté viviendo. Amén. Tome la decisión de crecer en esta tarde. Déjeme orar por usted y por mí. Padre, te doy gracias por la palabra que en esta tarde hemos predicado. Señor, te doy gracias por el ejemplo de Abraham. Gracias, Señor, porque concluimos tomando el ejemplo de Abraham. Señor, siempre Abraham respetó la promesa y rechazó toda incredulidad. Padre, en esta tarde yo te ruego, Señor, respetemos tu palabra. Que aunque la situación sea muy difícil en cualquier área de nuestra vida, nosotros respetemos tu palabra y no aceptemos el mensaje. Padre, ayúdanos a crecer en medio del problema que tenemos, en medio de la circunstancia que tenemos. Ayúdanos a crecer. Señor, a pesar de su situación, Abraham no negó. Al contrario, su fe creció. Señor, que en el momento que esté viviendo, la necesidad que esté viviendo, siempre se abra mis labios, no para quejarme, sino para decirte: bendito sea Dios. Que la actitud de nosotros sea como la actitud de Job. Bendito sea Jehová que dio, bendito sea Jehová que quitó. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, y de una cosa te pedimos esta tarde: que tu Espíritu Santo nos ayude siempre a tener una plena convicción de tu fidelidad. Si tú nos has llamado, es porque tú, Señor, nos vas a equipar para que seamos buenos mayordomos, tanto en lo espiritual, en lo material, como en lo moral. Gracias, Señor. Gracias. Bendice cada uno de mis hermanos que están aquí. Padre, una vez más te ruego por la vida de David. Señor, gracias porque tú vas a hacer un milagro para fortalecer la fe de David y de su familia. Padre, gracias por aquellos que tienen sueños. Tú les vas a dar la sabiduría, Señor, para que crezcan y se realicen esos sueños. Padre, te doy gracias por los jóvenes que están aquí.
Porque ellos van a tener huellas, Señor. Van a dejar una huella, Señor, de lo que tú vas a hacer con ellos, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta tarde por cada una de las familias. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Dígale a su vecino, vamos a ser bendecidos. ¿Seguro que sí? Dígaselo, pero salúdelo y dígale, vamos a ser bendecidos.